Livestream de la 5.8. Damas y caballeros, tenemos fecha y hora confirmada para el livestream de la 5.8. Os subí hace poco un vídeo hablando del resumen de contenido de la 5.8 y en mi opinión creo que va a ser una de las versiones más jugadas, donde más jugadores van a regresar al juego, donde más recompensas están dando de los últimos años de una versión de Genshin, donde más festividad se va a sentir, pero sobre todo donde más gente, a pesar de que siempre pasa algo y siempre la gente se queja por algo del juego, más en general se disfrute de Genshin Impact. Sobre todo porque es un buen sándwich. Está justo detrás de la 5.7, que fue una muy buena versión y la gente no solo le encantó, sino que volvió al juego. Y hay pick de jugadores otra vez, menos mal, está recuperando su magia al juego. Y viene justo antes de Notcry, con lo cual estaremos todos continuamente hypeados porque irán sacando mucha información, trailers, hype, cosas nuevas, y se va a filtrar la versión. Ya sabéis que siempre cuando arranca la 5.8 se filtra la siguiente versión, en este caso la de Notcry, con lo cual la 5.8 preparaos porque va a ser una de las mejores versiones de la historia del juego, sin humo. Objetivamente lo va a ser, independientemente de los problemas que han pasado continuamente con Hoyoverse. Así que dejar un buen like, una buena noticia de suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Bendición lunar, gratis, solo por hacer todo esto anterior, que no os cuesta nada y que ayuda un montón. Gracias por permitirme agradecer a la comunidad de esta forma y todos los días. Suerte con ello. Bienvenidos invitados a los directos. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Que aprovechéis si estáis comiendo y vamos con el livestream de la 5.8 y la fecha y hora. Pues bien, para nadie es un misterio, ya creo que todos sabéis, como hice un vídeo anterior, todo lo que va a venir. Viene mapa, vienen más de 100 deseos con Bendy, casi 110 con pase de batalla. Viene la misión legendaria de Bennett para saber qué vinculación tiene con Natlan y una skin de Bennett. Viene una skin de Yelan, ahorrar cristales, ya sabéis la de la skin de Yelan. La skin de Yelan es raro porque no se ha filtrado. Se ha filtrado la de Bennett, pero la de Yelan no se ha filtrado. Espero que esté espectacular. O que por primera vez en la comunidad de Genshin sea una skin de baño o algo así. Lo veremos en el livestream. Y ya sabéis toda la historia que tuvo Genshin con las censuras y los personajes más tapaditos. Sabéis, los que sois nuevos os lo cuento, que Jean, Amber, Rosaria y no me acuerdo qué personaje más, Mona, tenían una skin inicial y ya sabéis que las cinemáticas tienen ahora otra skin distinta y que todos en cuentas que no estén en China tenéis como una skin regalada para estos personajes y a lo mejor no sabéis por qué tenéis esta skin. Pues porque fue una skin de censura. Por otro lado, a Rosaria le quitaron literalmente su personalidad y se la redujeron durante varias versiones y quitaron el ombligo de Shenhe porque Shenhe en principio tenía ombligo. China tiene una censura y una cultura muy fuerte respecto a esto y Hoyoverse al principio tenía muchos problemas, pero se nota, para no hacer mucho más lío y resumir, que estas últimas versiones y sobre todo Natlan se ha pasado todo esto por ya sabéis dónde y está ahora sí ya dando el fanservice que la comunidad pide y que suele haber en los gachas. Para muestra, pues Mawika y el resto de personajes nuevos que han ido saliendo. Con lo cual, existe la posibilidad, y no es algo descabellado a pesar del pasado de Hoyoverse y el juego, que por primera vez tengamos una skin de bañador y por eso no se ha filtrado hasta ahora. Se supone que hay un boss, un monstruo ahí que no va a ser permanente, ni semanal, ni nada, va a ser de la misión, pero que también, no sé si ya hay imágenes oficiales, no sé si se puede poner, diría yo que en principio no, pero que habéis visto, link aquí abajo en la descripción en el Discord para que lo podáis ver. Un monstruo de 27 pisos que parece Godzilla, que es como un dragarto con esteroides gigantesco, gris, que va a ser parte también de la misión de Bennett, y que hay un easter egg actualmente en las versiones de Genshin donde si te pones en cierta zona en una isla se escucha el rugido de un monstruo que estremece y hay muchos creadores de contenido haciendo vídeos cortos de este easter egg diciendo wow, ¿qué es esto? Pues bien, se supone que es este monstruo que vendrá aquí en la 5.8. Esto tranquilos, no es spoiler, está súper filtrado y va a ser súper épico. Siguiente, los banners. Sabremos los banners. Ya sabéis, si os conté que vienen Citlali. Bueno, en la primera mitad os digo lo que supone que hay y os digo luego que puede que esto cambie porque cambió con la 5.7 y supone que venía Skirk con Emily y luego Mawika con Shenhe y luego el orden cambió, ya sabéis el orden actual que es Mawika Emily y vino primero Shenhe con Skirk, ¿no? Pues se dice que viene en la primera mitad Inefa con Mualani y en la segunda Citlali con Chaska. Pero sé que muchos de vosotros estáis pensando, Citlali en la segunda para ahorrar. Yo quiero a Citlali en mi cuenta free to play. Pero puede ser que se calienten y metan Inefa y Citlali en la primera para dejar ya secos del todo. Mualani y Chaska en la segunda, porque aunque sean banners malos, no van a perder la atención de la gente, porque justo va a venir Notcry, saldrá el livestream de Notcry y un montón de cosas más. Y puede cambiar el orden, así que no os hagáis expectativas ni ilusiones, pero se dice en principio que estos son los 4 personajes que faltan. Y el único que podría rotar y cambiar los banners es quizá Yelan. No pasaría nada si retrasan a Mualani o a Chaska, tal como hicieron con Grizzly, que tarden más de un año en volver.
y que metan a Yelan en medio, porque Yelan vendería bastante más y es un personaje que justo viene su skin y a lo mejor por eso se están guardando la sorpresa. Si no viene Yelan ahora, vendrá seguramente al principio de Notcry. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y luego, mapa. Terminamos la misión de Mabuika, terminamos la misión de Bennett, sabremos qué pasa con la Gnosis Piro, que es la última que le falta a la Saritza. ¿Habrá algún guiño de las sombras? ¿Habrá algún tráiler de Notcry? Seguramente. ¿Habrá códigos de protogemas? Porque todos queréis protogemas, seguramente. Y lo estaremos retransmitiendo en stream, así que link aquí abajo en la descripción, invitadísimos, y estarán poniendo por aquí en pantalla los editores la hora, que también se filtró la hora. A ver, filtrado, yo estoy grabando esto el día que se filtró, pero se filtró 24 horas antes de cuando suele salir el anuncio del livestream, así que está por aquí. Si es oficial a la hora que veis esto, pues estará añadiendo por aquí ya la pantalla oficial, porque lo estoy sacando el día que ya es oficial, a pesar de que se liqueó un día antes. Y esto es raro, aquí me gustaría deciros algo importante. Nunca se liqueó, bueno, una vez creo que sí, pero no es normal que se liquee lo del livestream, básicamente porque se liquea 2 días antes del livestream, que es este viernes, desde que veis este vídeo, pasado mañana. Y no se suele liquear porque más o menos siempre es el mismo día y siempre es la misma hora. Y la gente ya lo intuye. Pero esta vez, por raro que parezca, se ha liqueado. Opinión personal. Sabéis que yo siempre pienso, y cada día las empresas lo hacen más, y os lo dije al principio, me llamaron loco, y ahora todo el mundo sospecha de que las empresas hacen filtraciones masivas para darse publicidad, porque se hacen súper virales y no pagan millones en publicidad, y al final tuve razón, como en muchas cosas que comento, y luego al tiempo tengo razón. Para mí que es una estrategia porque están queriendo gastar todas las balas posibles en el sentido de agotar todas las oportunidades de hacer marketing. Y que se filtre el livestream un día antes es marketing, porque todo el mundo está hablando de ello, porque la gente está diciendo, uy, se ha filtrado por primera vez el livestream, no suele filtrarse nunca. La gente está pendiente del livestream un día antes de lo normal y un largo etcétera de beneficios que no cuestan dinero, pero que en base a filtrarlo, pues viene bien pues para todo esto del hype, de ganas de jugar, de toda la historia. Señores, el viernes, a esta hora que está por aquí, y seguramente yo suelo abrir media hora, 1 hora antes, en Latinoamérica ya sabéis que suele ser bien madrugadores, así que los que estéis ahí el viernes por clases, escuela, etcétera, ahí nos vemos todos. En España suele ser a la hora que estáis viendo aquí, suele ser a la 1, pero a veces por cambio horarios a las 2, aquí lo están poniendo los editores. Nos vemos todos en el livestream, vamos a disfrutar, a ver qué ocurre, a ver qué sorpresas nos traen, y sobre todo, para finalizar y para que lo disfrutemos, expectativas bajísimas. Ir con expectativas bajas. Solo con que venga mapa, podamos completar la rueda y la estatua de Natlan, ver el final de Mabuika y el tema de Bennett, la skin, y saber que llegará algo nuevo para Notcry, suficiente, y que viene Citlali. Si luego nos dan un poquito más de eso, ya... ¡Migaja! ¡Vamos, migajita, salva! Nada, es broma, pero expectativas bajas. No hay que conformarse, siempre hay que querer más, pero ir con expectativas bajas para que lo que haya lo disfrutemos de verdad. Cuidaos mucho, tener muy buen día, disfrutar el livestream, no seáis miñis y chaito.